Bienvenidos a Voces Encantadas, el lugar donde los susurros de la noche cobran vida. Comenzamos. El día de hoy los saluda Lucero, Karen y María. En este video exploraremos historias paranormales que han ocurrido en lugares del trabajo de todo tipo, desde encuentros inesperados hasta momentos escalofriantes. Acompáñanos mientras descubrimos las historias que demuestran que la realidad supera nuestros conocimientos. Antes de empezar la primera historia, recuerden suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Dejen sus comentarios y dejaremos el correo electrónico para que ustedes también puedan contarnos sus historias. La primera historia la presentará María. Atención, por favor. Bueno, pues mi historia sucedió en... Yo trabajo en una oficina, entonces ya sabrán que normalmente están distribuidos los cubículos, ya saben, uno como dando de... como la espalda hacia el otro compañero o justo al lado. Ese día que pasó lo que les voy a contar, como tal no estábamos trabajando, más bien fuimos a hacer nada más como un turno de guardia. Entonces nada más estaba una compañera y yo. Ya era un poquito tarde, eran como las 5 de la tarde y ya casi íbamos de salida. Entonces las dos, cada quien estaba en su teléfono, ya saben, cada quien en sus cosas, y de repente, o sea, sí, faltaba yo creo que 2 minutitos para que nos dijeran, oigan, ya se pueden retirar. Y de repente nada más escuchamos como, o sea, yo de mi lado donde yo estaba, yo escuché como un golpe, pero yo pensé, o sea, yo lo escuché del lado de donde estaba mi compañera. Y dije, bueno, pues fue ella, porque normalmente, los cubículos donde yo trabajo son de madera, entonces ustedes ven cuando llegas como a girar la silla o así, provoca un golpe y así se escuchó. Yo dije, bueno, pues a lo mejor fue con el pie o algo así. Yo no le tomé importancia. Pero entonces de repente la volteé a ver y se me quedó bien y me dijo, ¿fuiste tú? Y le dije, no, pues que no fuiste tú. Y me dijo, no, es que yo escuché, justamente como yo escuché que fue de su lado y ella escuchó que fui yo la que hizo el ruido. Y le dije, es que no. Y me dijo, yo tampoco no fui. Y también ella es como un poquito... no le gusta mucho el tema paranormal, sí tiende a ser así de, no sé qué está pasando aquí. Y le dije, no, pero es que yo no fui. Y dijo, no, ya vámonos. Y justo ahí sonó el teléfono y nos dicen, ya se pueden retirar. Eso no es como lo único que ha pasado porque, no sé, o sea, fue algo inexplicable y no fue que ella lo haya hecho intencionalmente, porque les digo, esos temas, de verdad es el tipo de personas que a ella no le gustan, no es como que se ponga a experimentar o a jugar con eso porque no le gusta ese tipo de temas, entonces los evita, entonces no fue ni siquiera una broma, nada. Y ya, o sea, las dos nos quedamos así como de, bueno, pues ya pasó, ya vámonos. Pero aquí resulta que en mi trabajo, a mí es lo único que me ha pasado eso. Pero en mi trabajo sí suele haber como un tipo de historias así, porque por ejemplo, hay otra área donde hay más compañeras mujeres, ahí todas son mujeres, y les digo, los cubículos están uno frente a otro, entonces digamos que de un lado hay 5 compañeras y del otro lado hay otras 5, pero en la misma oficina. Entonces ahí sí cuentan que, por ejemplo, a veces las que llegan en la mañana, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, se sientan en su lugar y del otro lado se escuchan como si estuvieran como tecleando, como si ya alguien estuviera trabajando. Entonces llegan y ya saben, es como el buenos días y nadie le responde, y ya cuando se van a asomar ven que realmente la oficina está sola, o sea, no hay nadie. Y eso sí ha pasado porque incluso dicen que hasta en el lugar en la oficina donde yo trabajo, que a veces se escucha así, cuando no hay nadie, se escucha como si estuviera trabajando alguien, y real sí se escucha así como si estuvieran tecleando o como si estuvieran hasta moviendo el mouse, y hablas porque pues piensas que hay alguien y vas a asomarte y no hay, pues no hay nadie, y no es como que digas, pues se salieron así, porque hay una sola puerta de acceso para todas las oficinas, entonces no es como normal que alguien diga, pues voy a hacer la broma y me voy a salir. Igual un compañero que trabajaba ahí en esa misma oficina, que ahorita ya no está donde yo me encuentro ahorita, sí me contó también que hace años, justo casi recién de que yo había entrado, pues tenemos una compañera, obviamente ahí también. Y en ese lado está el teléfono, suena el teléfono. Ya saben que están como conectados las líneas para que de una oficina puedas llamar a otra.
Y entonces él me contó, igual, o sea, él estaba trabajando y del lado donde está el teléfono, pues empezó a sonar. Pero dice que igual, que empezó como él sí escuchaba ruido, o sea, real, escuchó que entraron, escuchó los pasitos y que se sentaron y que empezaron a teclear. Y dijo, pues ahorita va a contestar ahora nuestra compañera. Dijo, pues va a contestar, ¿no? Y que siguió sonando el teléfono y que se quedó así de, pero ¿por qué no contesta? Y que entonces en eso se levantó y que vio que no, porque hasta escuchó así como el ruido de la silla, porque ya ven que en las oficinas normalmente son sillas esas giratorias y con rueditas, que escuchó el ruido así de la silla de que se movió como para que se levantaran a contestar el teléfono, pero que el teléfono seguía sonando. Y entonces él se le hacía raro porque les digo, seguía sonando el teléfono. Entonces se levanta y ya justo cuando iba así como a llegar al teléfono, todavía seguía escuchando el tecleo. Pero ya cuando se asoma así a donde está el teléfono, se da cuenta que no había nadie. Y él era muy, muy escéptico, o sea, él como en estos temas no creía. Lo curioso es que sí le habían pasado más cosas, porque también a lo mejor no hemos tenido un capítulo de esto de pesadillas, o bueno, a lo que le solemos llamar las pesadillas o que se te sube el muerto, pero a él le pasaban, a pesar de que según él no creía en nada de esto, pero sí era como muy susceptible a ese tipo de cosas. Entonces se da cuenta que no hay nadie y sí se queda así como de, ¿qué pasó aquí? Y ahí, o sea, él lo que hizo fue voltear hacia el pasillito porque justo la puerta da enfrente de donde está el teléfono. Entonces nuestra compañera, si por alguna extraña razón caminó tan rápido para no verla, o sea, es imposible porque la salida de esa oficina hacia lo demás que se conecta, o sea, es un pasillo largo. No hay manera de que ella pudiera como esconderse para jugar como la broma o así. Entonces él dijo, bueno, yo ya lo dejé pasar, porque también él dice que antes de estar en esa oficina estaba justamente en esta otra que les platico, que pasa mucho eso de que escuchan que teclean. Y dice que a él varias veces así le pasó, que él llegaba temprano, era de las primeras personas que llegaba justamente ahí, y que lo mismo, que él siempre llegaba y que empezaba a escuchar como ruido. Ya ven que nosotras así por ejemplo luego llegamos y que la bolsa o la lonchera o lo que sea, y se escucha pues el sonido de cuando dejas tus cosas en tu cubículo, y que entonces él empezaba a escuchar eso y que sí decía buenos días y así decía como el nombre de sus compañeras y pues nadie le contestaba. Entonces sí se quedaba así como de, ay, bueno, pues quién sabe qué es lo que pase. Y no sé, dicen que siempre en esa oficina, o sea, yo tengo compañeras que ya llevan ahí como más de 15 años, que en ese trabajo siempre ha como, pues que los acompaña algo extraño, porque siempre ese tipo de cosas se hacen presentes. Incluso también recuerdo que un día un guardia, dice que igual ya era noche de esas veces, ven que bueno, acá en México, antes se solía cambiar el horario. Entonces, ya saben que a veces, por ejemplo, a las 6:30 o algo así ya se empezaba a oscurecer. Entonces él a veces cuando estaba ya a punto de cerrar, porque ahí esperan a que lleguen todos, obviamente, si salen a ruta o así, esperan a que lleguen. Y que entonces él haciendo ya saben que hacen sus rondas para ir y checar que las oficinas estén bien, que ya no haya nadie, cosas así, que de repente escuchaba o sea, sí hay una oficina chiquita en donde él decía que escuchaba mucho, que por ejemplo todas las luces se apagan. Entonces él para entrar pues tenía que encender la luz, veía que ya no había nadie y se salía. Y que entonces él solía hacer, pues ya saben, sus rondines. O las personas que trabajan en seguridad así le llaman a pues, sus rondas de ver que todo esté bien en el lugar que trabajan y así. Y entonces este compañero dice que, por ejemplo, pasaba, les digo, es una oficina en específico, que entraba, veía que todo estuviera bien y salía. Pero justo cuando salía dice que así, o sea, así apagaba la luz y que empezaba a escuchar ruidos atrás, justamente en ese lugar del que acababa de salir. Digo, es una oficina realmente bien chiquita, yo creo que medía como 1.5 metros, así por 2, o sea, nada más hay una persona ahí. Y que entonces él así como de, pero si yo acabo de ver que no hay nadie, que volvió a encender la luz y se dejaba de escuchar, o sea, porque dice que movían
como si cuando estás buscando papeles o algo así. Y que ya, o sea, él decía, pero si yo acabo de checar y no había nadie. Y que entonces, pues se le hacía extraño, pero que igual, checaba que no hubiera nadie y ya, volvía a apagar la luz, caminaba y otra vez ya está que decía, ay no, o sea, estás nomás jugando conmigo porque no hay nadie. Y dice que así se escucha normalmente en algunas oficinas, que él checa, ve que no hay nadie, apenas apagan la luz, dan la espalda para ya empezar a caminar hacia otro lado y que hacen lo mismo, como empezar a, bueno, simular que se muevan las cosas, pero que cuando van a revisar no hay nadie. Entonces les digo, ese tipo de cosas pasa en un lugar donde yo trabajo actualmente y no es nada más como cuestión de una que otra persona, realmente son varias las personas que dicen que han escuchado pues ese tipo de cosas, pero pues no sabemos realmente en sí a qué se deba. Obviamente sí cuentan ciertas cosas que pasaron y así, pero como yo no estoy muy segura si sea, pues mejor vamos a dejarlo en que algo pues acompaña o nos acompaña en nuestro lugar de trabajo. Finalmente no es pues nada malo, porque les digo, nada más es el ruido y nunca hemos escuchado así como nada. Ah, no, ¿saben qué? Ahorita que me acuerdo, hace yo creo que no más de 2 meses, en la tarde, o sea, era donde todos estábamos trabajando. Les digo, las oficinas pues están conectadas. Entonces mi compañera, una de mis compañeras que está en la oficina, escuchamos ella, otra compañera y yo, que mi jefe le habló y le dijo, bueno, le dijo por su nombre. Y entonces ella se levantó a buscarlo y a decirle, mande y así, pero lo estaba buscando y le dijo, y ya, y resulta que mi jefe ni siquiera estaba. O sea, no sabemos qué, y todas, hasta ellas dos, yo no me levanté de mi lugar, pero esas dos compañeras se quedaron así de, pero si te acaba de hablar, dicen, sí, pero es que no está. Y hasta ella dijo, sí escucharon, ¿verdad? Y luego entró conmigo y me dijo, ¿verdad que escuchaste que me habló? Le dije, sí. Y me dijo, es que no está. Y le dije, pero, o sea, realmente sí fue bien clarito que le hablaron a ella con la voz de mi jefe. Y fue así, les digo, yo creo que eran como las 2 de la tarde. Y todos así como de, bueno, no sabemos qué pasó, lo dejamos pasar. O sea, en el momento sí te quedas como de, ¿quién sabe qué pasó? Pero les digo, son cositas así que supongo que en varios lugares pasa. Algunos dicen que es finalmente como la energía de tantas personas que vemos ahí, quienes quedan en esto de energías y esas cosas. Muchas personas dan como ese tipo de explicaciones, que es como tanta energía que se acumula a lo largo de tantos años, que hace como ecos y así, pero no sé. Bueno, ya ustedes sabrán en lo que creen, no sé. Les digo, yo no realmente más allá de como el golpecito que escuchamos, que sí fue así como que extraño, porque les digo, a mí nunca me había pasado nada en tanto tiempo que llevo trabajando, pero pues son algunas historias de las que se cuentan ahí en mi trabajo, y pues bueno, hasta aquí son las historias que yo tengo para contarles. Ahora Karen va a contarles algunas historias que a ella le han ocurrido pues en su trabajo. Bueno, pues ahorita que mi hermana está comentando esto que le sucedió a su compañera, pues a mí también me pasó algo similar. De hecho, fueron como varias veces, pero con la voz de dos personas que trabajaban conmigo. La de mi jefe y la de un compañero. Yo trabajaba en un museo, entonces pues ahí hacíamos unas actividades. Y el lugar tenía 2 pisos. Entonces llegábamos, mi compañero se quedaba, en esa ocasión solo habíamos llegado él y yo y la guardia de seguridad. Y pues yo subo, mis lockers estaban en donde nos preparábamos, estaban en el segundo piso, él se tenía que quedar en la recepción y ya, ¿no? Pasó. Yo me subo y estoy toda tranquila ahí, preparándome. Y en eso escucho que me dicen Karen. Y yo, era la voz de mi compañero, ¿no? Y yo así de, ¿qué pasó? Y no me contesta. Y otra vez, Karen. Entonces fue una tercera vez. Entonces como yo pensé que estaba jugando, salgo así al pasillo y le digo, ¿qué quieres? Y ya, pues no había nadie. Y en eso va saliendo la guardia de seguridad del elevador.
y le pregunto, oiga, ¿ha visto a mi compañero? ¿Está aquí arriba? Porque pues normalmente en los trabajos pues ya sabe, ¿no? Cuando el ambiente es bueno, pues entre todos a veces hay que una que otra broma y así. Entonces yo creía que era una broma de parte de él. Y me dice la guardia, no, no ha subido. Y en eso, pues por radio le digo, oye, ¿en dónde estás? Y me dice, en recepción, estoy activando y que no sé qué. Y le dije, ya, júrame que no ha subido. Y me dijo, no. Y pues ya fue como de, es que me acaban de hablar con tu voz. Y me dijo, te juro que no he subido. Y pues ya, ¿no? Pasó. Pues sí me quedó así como la sensación de, pues, ¿qué onda? Porque yo escuché y 3 veces que me hablaron, ¿no? Y pues ya. En la otra ocasión, cuando fue con la voz de mi jefe, iba yo saliendo igual de esos lockers y iba yo con una compañera. Entonces se escucha que me dice, Karen, así, mi jefe. Y yo, no voy a decir nada. Y en eso mi compañera me dice, oye, es que te hablaron, ¿sí escuchaste? Y yo, ¿verdad que sí me hablaron? Y él dice, sí. Y yo, no, no puedo creerlo, ¿no? Porque pues no era la primera vez que me hablaban. Entonces ya bajamos y le dije a mi jefe, oye, es que ¿sabes qué? Acabo de escuchar que me hablaron con tu voz. Y me dijo, ¿cómo crees, Karen? Y yo, pues sí. Y pues no fue como la única vez. También en una ocasión nos tocó a todos. Mi equipo éramos 9 personas, más el jefe y otra persona. Entonces, como todos traíamos radio, nos comunicábamos, como eran 2 pisos, si necesitábamos algo, siempre por radio. Y en esa ocasión, ya saben, los horarios de comida, y que para que no se quede solo, etcétera. Y una compañera nos dice, pues ya, voy a comer y todo. Y nosotros sí. Para esto nosotros los radios no los podemos sacar como de nuestra zona de trabajo. Los tenemos que dejar o cargando o en el locker. Y así pasó. Entonces pasaron unos 5 minutos de que mi compañera subió. Y en eso escuchamos que nos dice, chicos. Y mi compañero, otro compañero me dice, ¿sí escuchaste? Y le dije, sí. Y me dijo, era ella, ¿verdad? Y le dije, sí, sí, era ella. Entonces nosotros por el radio estuvimos como de adelante, adelante, y no nos contestó nunca. Entonces él sube porque dice, seguramente algo le pasó, así, porque se escuchaba una voz como asustada o como si le hubiera pasado algo. Entonces él sube y bueno, estaba pidiendo el elevador, pero el elevador iba para abajo. Entonces él sube por escaleras y en eso me dice por radio después de unos minutos, ya no está aquí. Y me dice, a ver, llámame por radio. Y yo así pues hablando, ¿no? Adelante para tal. Y me dice, ¿qué crees? Que se escucha un radio? Y era el radio de mi compañera que estaba en su locker. Entonces los de recepción me cuentan que cuando se escucha esa voz, cuando nos dicen chicos, el elevador se abre y mi compañera les dice, ahorita regreso. Pero, o sea, no sé si comprendan cómo estuvo. O sea, mientras la voz nos estaba hablando, ella iba en el elevador, pero no llevaba el radio. Entonces, después me tocaba salir a comer a mí. Estaba en el locker, ¿no? Ajá. O sea, no tenía nada. Ajá, el radio se quedó en su locker de ella y pues nadie iba con ella en el elevador para que nos hiciera pues una broma de, pues préstamelo y les hablo, ¿no? O sea, no, el elevador solo iba ella, se abre, bueno, se escucha la voz, se abre el elevador y la ven a ella salir y les dice, ahorita regreso. Y ya todos los de recepción se quedan así como de, ¿qué onda, no? Y ya todos por radio empezamos a comunicarnos, oigan chicos, ¿alguien la vio? Y ya los de recepción nos dicen, sí, pero pues ella acaba de salir y pues no lleva radio. Y todos así como de, ¿qué onda, no? Y fue algo que nos pasó a todos, o sea, dijéramos, me hubiera pasado a mí, pues a lo mejor yo lo escuché en mi radio, tuvo una interferencia o X, ¿no? Pero fue con la voz de mi compañera en el momento en el que ella se fue y pues su radio se quedó ahí adentro, en los lockers.
Y pues fueron como cosas muy extrañas que pasaran pues ese tipo de situaciones, ¿no? Pero pues es un lugar muy viejo. Todos conocemos que pues algunos museos ya llevan muchos años y este museo del que les hablo ya lleva más de 100 años. Entonces, en una ocasión yo también estaba en otra área y cuando ves las exposiciones, ya ven que detrás de cada exposición hay personas y así. Pues yo fui a revisar que una exposición estuviera bien, ya saben, ¿no? Hay días como en las que se les da mantenimiento. Entonces, en esa ocasión, yo subí porque teníamos que checar que iluminación o nada despegado, etcétera, ¿no? Y yo pues soy como en ese aspecto un poquito minuciosa de no, esto se está despegando, no, esto ya se ve desgastado y así. Entonces yo a mi jefe le digo, oye, puedes subir porque ¿qué crees? Que acabo de ver esto, pero pues no sea tu criterio porque pues él era pues mi jefe, ¿no? Como lo veas y me dice, sí, ya sube y para eso mi jefe también era muy bromista. Entonces yo estoy como de espaldas a la puerta y bueno, en esa exposición también decían había un chefcito y ese chef dicen que solo funcionaba cuando tú le aplastabas un botón, pero a ese chef ya lo habían visto moverse en varias ocasiones por cámaras o cuando la gente subía hacia, era una figura y la veían moverse porque cuando tú aplastabas el botón se movía y hablaba, pero solo se activaba por medio de un botón. Y hay personas que lo veían moverse, pues no decía nada ni así y solo se movía. Y pues fue a esa exposición a la que yo fui. Entonces yo estaba de espaldas a la puerta y en eso escucho unos pasos detrás de mí. Ya le había yo dicho a mi jefe que subiera. Y esa exposición también estaba en el segundo piso. Y en eso escucho unos pasos así. Y se quedan justo atrás de mí. Entonces yo creyendo, pero sí se me hizo algo raro porque el elevador suena el tin y se abre, ¿no? Pero en esa ocasión no se escuchó nada, entonces dije, seguramente por escaleras, no sé, ¿no? La cuestión es que volteo y yo, ay, otra vez ya me estás haciendo bromas. Y pues quedé como payasa porque no había nadie. Entonces sí me quedé así como espantada. Y en eso suena el elevador y se abre y va saliendo mi jefe. Y le dije, no inventes, me acaban de espantar. Y me dijo, ¿por qué? Y ya le dije, ¿sabes qué? Acabo de escuchar unos pasos, estaban atrás de mí, te lo juro que pensé que eras tú y hasta todavía volteo y, ay, ya me vas a hacer una broma, ¿no? Y pues no. Y sí fue algo así como, pues sí me dio cosita, sí me dio miedo. No sé si recuerden que les había ya platicado que en la casa escuchábamos o veíamos cosas. Entonces, pues fue muy extraño, ¿no? Pero ya después, cuando nos fuimos a oficinas, me contaron historias que pasaban o personas que decían que les habían sucedido cosas en esa exposición. Decían que ahí en ese piso se aparecía un señor que estaba alto, vestido de negro y con un sombrero. Como les digo, esa exposición ya tiene mucho, mucho tiempo. Entonces, ahí ahí prestaban servicios sociales. Entonces los servicios sociales normalmente eran como personitas que estudiaban turismo y ellos se encargaban de hacer los recorridos a las personas. Y pues también ellos tenían que ir a revisar pues información y todo. Y hubo una parejita que subió y que dicen que a la chica se le aparece, era un chico y una chica, y a ella se le aparece el señor de frente. Y se queda, pues literal, o sea, lo vio como él se plantó hacia enfrente y se le quedó viendo. Y la chica, pues sí, del susto gritó. El chico estaba en otra área de ahí, de esa misma exposición, y cuando le escucha que grita, va a ver y él también lo ve, pero de espaldas. O sea, literalmente vieron a la persona, ella de frente, él de espaldas,
y pues como no entiende qué está pasando, se acerca y se la lleva, ¿no? Y ellos dicen que sí vieron a la persona, le vieron el rostro y todo, y que pues era un señor que se veía como muy enojado. Y no solo es como ese espíritu que estaba ahí en ese museo. Decían que como por niveles iban apareciéndose, ¿no? En ese piso decían que era él el que se aparecía. En el de abajo contaban que era un muchacho, un chico se aparecía, pero a él solo lo veían así como pasar, caminando y ya. Y abajo decían que eran niños. Y de hecho en el lugar en donde yo trabajaba, como era otra parte de ese museo, también nos decían las señoras de intendencia que cuando nosotros no íbamos, que veían a muchos niños. Hay áreas como de juegos para niños de 3 años y así, ¿no? Y ellas veían niños. Y en una ocasión pasó que fue un señor a reparar una de las atracciones para niños. Y como pues ese día también las señoras de intendencia van y limpian, etcétera, dicen que les dijeron, oigan, es que ahí hay una niña. Y que las señoras se quedaron así como, no, aquí no hay ninguna niña. Y que dijeron, sí, seguramente es como del gerente. Y ellas, no, el gerente no tiene niñas. Y de todas maneras, pues no podría subir porque tiene que estar pues en supervisión. Y pues ya, entonces los señores se quedaron así como de, ¿qué onda? Porque ellos dicen que vieron a una pequeñita como de unos 4 años y llevaba un como abriguito rojo. Y que nada, hasta se les quedó viendo y ella siguió así como jugando. O sea, pero nadie o sea, el señor, el muchacho y los niños nunca o sea, no interactuaban con nadie. Nada más era como de, ay, ya lo No, vimos, el señor sí. El señor pues es el que tengo que espantaba mucho a las personas. Pero me refiero a que hiciera algo así. O sea, nada más lo no, veían, solo los veía y se ya. les quedaba viendo y ya. Y el muchacho te digo que solo caminaba así por la exposición y ya de la nada ya no lo veían. Y abajo decían que eran niños. Y en el área en donde yo estaba, sí también decían que eran niños. Porque ahí es donde vieron a esta pequeña, que dicen que estaba como de unos 4 años, pero ella sí la vieron los señores, la vieron bien, pero estaba como a unos 10 metros de distancia de ellos. Y veían su abriguito y todo, y como eran atracciones así como que se subían, pues la niña estaba juegue ahí. Y que ya pues después dijeron, oigan, ¿y la niña? Y todo así como de, ¿qué niña? Y ellos, no, pues es que hace rato había aquí una niña, estábamos aquí y pues ella estaba jugando. Dijeron, no, pues no, aquí no hay niñas, hoy no podría venir porque pues no hay nadie. Y así, entonces son como varias cosas que han sucedido ahí en ese lugar. También hablaban mucho de una grabación de una niña que se aparecía, había un salón de eventos. Y en ese salón de eventos se cerraba como con una reja y se veía como la niña se asomaba así. O sea, como cuando te asomas, cara, ¿no? Ajá, y solo asomas tu carita, así. Entonces la niña solo se veía y ahí se quedaba viendo fijamente a la cámara. Entonces eso solo lo veían los guardias de seguridad, pero pues obviamente pues hay gente que se lleva bien con ellos y así, pues ya, ¿no? Y pues son como muchas historias que abarcan como en ese museo. Como les digo, ya es un museo que ya tiene más de 100 años. Que ya pasó como que por varias etapas, ¿no? No desde un principio fue un museo, pero pues sí son muchas historias que se cuentan así. Y en otra ocasión, en un baño, pues yo fui al sanitario. Y la puerta es de estas puertas que tú la abres y como se va cerrando poco a poquito. Y ya cuando llega al final, pues se escucha como que cierra, ¿no? Así. Entonces yo entro y todo y dije, pues no hay nadie, ¿no? Y ya me metí a uno y ya. En esa ocasión yo no escuché en ningún momento como si se abrió la puerta. No, nada. O sea, se escuchó, yo abrí, cerré y ya. Y en eso se escucha cómo se activa un sanitario.
Y yo me quedo así como de... Y a ver si ahorita se escucha la puerta. Pues pasó y así me quedé esperando y nada. Y entonces pues sí me dio miedo, eso sí me dio miedo. Entonces ya yo salgo y empiezo a revisar y efectivamente ni los lavabos estaban así mojados, ni la puerta estaba abierta y nada, ¿no? Entonces sí me espanté y sí me salí. Y sí, pues fui a decirles, ¿no? Pues que creen que pues acabo de pasar esto y así. Me dijeron, no te preocupes, no te espantes, son cosas normales, ¿no? O sea, ya todo el mundo tenía como... Ya todo el mundo lo tiene como algo normalizado, que ese tipo de cosas pasan en estos lugares. Entonces es como de, ok. Y pues ya, eso es lo que pasó, chicos. Son como algunas de las historias que traemos para ustedes que nosotras hemos vivido. Pero también, por ejemplo, como les decía, las señoras de intendencia y así nos contaban que también a ellas les hablaban. O sea que en ese lugar en donde yo trabajaba, cuando ellas iban y solo estaban solitas, que sí llegaban y les hablaban por su nombre. Y ellas pues sí se espantaban. Y como en cada área siempre había como un jefe, pues luego le decían, oiga, es que cree que acabo de escuchar que me están hablando. Y él así como de, no, tranquila, no pasa nada, ¿no? Pero ellas sí, o sea, como de los tantos años que ya llevan, hasta ellas mismas fueron las que nos dijeron, ¿no? Pues, ¿qué crees? O sea, no te espantes porque en ese piso se ve esta persona en tal esto y en tal esto. Ese lugar pues se construyó de cero, ¿no? Hace muchos años. Entonces decían que pues ahí gente murió o que también había un accidente de que una niña de antes, o sea, de cuando inició, fue atropellada. Entonces, pues fueron como muchas cosas. En realidad no sé, porque pues como les digo, ya fue hace muchos años, pero pues ese tipo de cosas pasan. Y pues así, o sea, no es como las únicas historias que hemos oído sobre lugares en donde pues ya saben, ¿no? Nos vamos a ganar el pan de cada día. Y pues ya, chicos, ¿qué les pareció este video? Si les gustó, si ustedes han tenido alguna experiencia así que los ha traumado, que como dice mi hermana les han pasado y que sean como sus compañeros que digan, no, eso no existe y ya. O sea, tiene una explicación lógica, ¿no? Porque a lo mejor lo del golpecito, alguna otra persona dirá, ay no, es que a lo mejor este material truena por esto, ¿no? Pero Porque fue sí, un me golpe, han pasado. real, fue un golpe, pero, o sea, de verdad fuerte. Quien les digo, o sea, tiene una madera así en su casa o donde sea, de esas como de muebles, o sea, tú le pegas y el sonido suena así tal cual. Y les digo, ahí sí fue un golpe como, pues sí, bien evidente. Y así como dice Karen, o sea, a veces uno no cree en cosas, porque les digo, o sea, yo creo, porque finalmente sí creo mucho en energías y esas cosas, pero el hecho de que creas o no creas, porque ya ve, o sea, sí. Aquí también este tipo de temas agarra parejo, si crees o no crees, te va a pasar. Y bueno, hasta aquí nuestras historias. Si ustedes tienen alguna historia del lugar donde trabajan, si son guardias de seguridad o quieren contarnos alguna historia, ya saben que nos las pueden mandar al correo, se los vamos a volver a dejar aquí en la pantalla. Y se los digo, es tuhistoriaencantada@gmail.com. Mándenos su historia, lo que quieran compartir con nosotros de cualquier tema, para que puedan salir en nuestros próximos videos. Suscríbanse y no se olviden de suscribirse y dejarnos sus comentarios de qué les pareció el video. O también si quieren contarnos una historia así muy cortita, nos las pueden escribir abajo en los comentarios y las vamos a leer con mucho gusto. Y bueno, y nada más una disculpita por si llegan a escuchar un poco de ruido de fondo, porque hoy cambiamos de lugar de grabación, entonces sí estamos muy como a disposición del ruido que hagan aquí, entonces, pero esperemos que haya sido como claro el video. Y pues igual agradecerles por escucharnos, por favor denle like, sean buenos con nosotros, por favor.
favors. Compartan el video para que podamos llegar a más personas y suscríbanse porque van a seguir apareciendo videos, pero por favor también mándenos sus historias. Ya sería todo de nuestra parte. Adiós. Bye. Adiós.